Hola de nuevo a todos los exploradores de la mente en Descifrando la Psique. Después de sumergirnos en el conductismo, una escuela que solo se centraba en lo que se podía observar, hoy vamos a explorar una perspectiva que nos enseña algo completamente diferente, que el todo es más que la suma de sus partes. Bienvenidos a la psicología de la Gestalt. Pero, ¿qué es la Gestalt? La psicología de la Gestalt surgió en Alemania a principios del siglo XX como una reacción directa al estructuralismo y al conductismo, que tendían a descomponer la experiencia humana en partes más pequeñas. La palabra Gestalt en alemán se traduce como forma, figura o todo. Sus fundadores, Max Berkheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka, argumentaron que no podemos entender la conciencia y el comportamiento humano simplemente analizando sus componentes. La mente organiza la información de manera activa para crear una percepción unificada y significativa. Imagina que miras una fotografía. Un conductista podría decir que la estás viendo como una colección de puntos de luz y color. Un estructuralista intentaría que describas cada uno de esos puntos. Pero la psicología de la Gestalt dice que instantáneamente reconoces una imagen completa, una cara, un paisaje o un objeto. La mente no solo percibe los elementos individuales, sino que les da una estructura y un sentido. Los psicólogos de la Gestalt formularon varias leyes o principios para explicar cómo nuestra mente organiza la información sensorial en totalidades significativas. Aquí te presento las más importantes. Ley de la proximidad. Tendemos a agrupar los elementos que están cerca unos de otros. Si ves un grupo de puntos, los que están más juntos los percibes como un solo bloque. Ley de la similitud. Agrupamos los elementos que son similares entre sí en cuanto a forma, color o tamaño. Si ves una mezcla de círculos y cuadrados, tu mente agrupará todos los círculos por un lado y todos los cuadrados por otro. Ley de la continuidad. Percibimos las líneas y formas como una sola entidad si se conectan de manera suave, en lugar de como elementos separados. Por ejemplo, tendemos a ver una línea curva y una recta cruzándose, en lugar de 4 segmentos de líneas separados. Ley del cierre. Nuestra mente tiende a llenar los espacios en blanco para completar una figura incompleta y verla como un todo. Si vemos un círculo con un pequeño espacio, nuestro cerebro lo cierra automáticamente. Ley de la figura y fondo. Organizamos la percepción en una figura principal, el objeto de interés, y un fondo que la rodea. Un ejemplo clásico es la ilusión de la copa de Rubin, donde podemos ver una copa o dos perfiles de caras, pero no ambos al mismo tiempo. Los psicólogos de la Gestalt, a diferencia de los conductistas que usaban experimentos de laboratorio con animales, se centraron en la observación y la experimentación con la percepción humana. Su método no buscaba descomponer los fenómenos, sino estudiarlos en su totalidad. Para ellos, la mejor manera de entender cómo el cerebro organiza la percepción era a través de la demostración de principios visuales y la observación de cómo las personas percibían las formas. Sus métodos y enfoques de investigación. La observación fenomenológica, este era su método principal. No se basaba en la medición rigurosa, sino en la observación directa y la descripción de la experiencia tal como se presenta. Un psicólogo de la Gestalt no se preguntaba, ¿cuántos puntos ves?, sino, ¿qué ves? Se enfocaban en las gestalts o totalidades que las personas formaban de manera natural. Por ejemplo, al mostrar un círculo incompleto, la observación fenoménica revelaba que la persona no veía una línea rota, sino un círculo casi perfecto. Las ilusiones ópticas y experimentos de percepción. Para probar sus leyes de organización perceptual, los psicólogos de la Gestalt diseñaron y utilizaron muchas ilusiones ópticas. Estas ilusiones eran la evidencia clave de que el cerebro no es un receptor pasivo de información, sino que participa activamente en la construcción de la realidad. Ejemplo del fenómeno pi. Max Berkheimer realizó el famoso experimento del fenómeno pi, o movimiento aparente. Proyectaba dos luces estáticas que se encendían y apagaban rápidamente y de forma alterna. Aunque no había movimiento real, los observadores percibían una sola luz que se movía de un punto a otro. Esto demostraba que el cerebro unifica los estímulos en una experiencia de movimiento, una gestalt, que no existía en los elementos individuales. La figura fondo. El estudio de figuras reversibles, como el famoso jarrón de Rubin,
demostró que la percepción organiza los estímulos en una figura principal y un fondo, pero que esta organización puede alternar. No se pueden ver las dos percepciones al mismo tiempo, lo que evidencia el rol activo de la mente en la organización. La resolución de problemas e insight. Wolfgang Kohler extendió los principios de la Gestalt al estudio de la cognición y la resolución de problemas. Sus famosos experimentos con chimpancés, en los que los animales debían usar herramientas para alcanzar plátanos, como apilando cajas o usando palos, mostraron que el aprendizaje no es siempre un proceso de ensayo y error gradual, como proponía el conductismo, sino que a menudo implica un repentino momento de comprensión o insight. En esencia, la investigación de la Gestalt se alejó de los métodos de medición y fragmentación para abrazar una perspectiva holística. Su trabajo enfatizó que para entender la mente, debemos verla como un sistema que busca significado y coherencia, más allá de sus componentes individuales. Aunque la psicología de la Gestalt se centró principalmente en la percepción, sus principios se han extendido a otras áreas como la terapia, el aprendizaje y la resolución de problemas. Su enfoque en el todo fue una contribución vital que nos recordó la importancia del contexto y de la experiencia unificada en la psicología. A diferencia del conductismo, que solo ve el comportamiento observable, la Gestalt nos mostró que para entender a un ser humano, debemos considerar su experiencia completa y la manera en que organiza el mundo que percibe. Con esto, cerramos nuestro capítulo sobre las primeras escuelas. En los próximos vídeos, exploraremos la revolución de la psicología humanista y el resurgimiento del estudio de la mente con la psicología cognitiva. Si te ha intrigado la idea de ver el mundo como un todo, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. Nos vemos.